El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Hoy, del viaje a la escritura, investigación, creación en movimiento. Bueno, en este episodio de Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto, abordaremos el proceso de movilidad académica de la docente Alejandra Cano Bermúdez, explorando las condiciones de acceso, gestión y proyección dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. A partir del trabajo Signos en Proceso, la conversación se desplaza hacia la investigación-creación y la noción de escritura como práctica que desborda la escritura tradicional para producir conocimiento sensible desde el cuerpo, la experiencia y lo colectivo, proponiendo así la movilidad no solo como desplazamiento geográfico, sino como una experiencia que reconfigura las formas de crear, investigar y enseñar. Así que pendientes y nuevamente bienvenidos. Bueno, entonces, bienvenidos todos. Como nos contaba ahorita Elkin, estamos muy contentos aquí de estar hoy con Alejandra. Hace rato pues también hemos querido charlar con ella. Y bueno, entonces es importante hablar hoy con Alejandra, ¿no? Pues en parte también de la movilidad, ¿no? De la creación y la circulación en las artes visuales, también de lo que ella ha aprendido en sus viajes y sus procesos académicos. Y también pues obviamente hablar de su trayectoria. Alejandra y de lo que ha creado, lo que ha pensado, lo que ha creado en estos movimientos que ha hecho. Alejandra es docente investigadora de la licenciatura en artes visuales y de la maestría en arte, educación y cultura, también de la Universidad Pedagógica Nacional. Es doctora en ciencias sociales con énfasis en antropología social y su trabajo se centra también en la investigación-creación. Las escrituras expandidas, como lo decía ahorita Elkin, la escritura, que por ahí lo creo que lo vamos a hablar hoy, y las experiencias también de género. Entonces, bienvenida, profe. Muchas gracias, profes, por la invitación. Y bueno, como siempre, un saludo a la mesa de trabajo, equipo técnico en el máster Mario Enríquez, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Osorio, en imagen y redes Duan Cárdenas y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Y bueno, como siempre, quien ya les habló Santiago Valderrama y quien les habla Elkin Idiárraga. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Bueno. Bueno, para comenzar entonces nuestra conversación aquí con Alejandra, con nuestra invitada, abrimos el camino a nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, entonces en nuestro episodio de hoy, como lo señalábamos, vamos a hablar pues obviamente de la movilidad, pero no solo esta como un trámite o una posibilidad institucional, aunque es importante verla así, sino también como una experiencia que tensiona las formas que habitamos aquí en la academia, ¿sí? Nos hace expandir los procesos de pensamiento académicos. Producimos conocimiento y nos pensamos como docentes y creadores también desde la movilidad. Es decir, moverse implica salir de los marcos conocidos, territorio epistémicos también, pero también desbordar las formas tradicionales de aprender, investigar y escribir, ¿cierto? Lo hablábamos en otro episodio, ¿no? No es lo mismo un autor que abordemos en Colombia que el mismo autor en otra parte, ¿no? Nos habla de cosas distintas. Entonces, en ese tránsito aparecen preguntas por el cuerpo, la experiencia y las maneras en que el conocimiento se transforma cuando se vive en movimiento, en desplazamiento. Bueno, gracias Santiago. Después de la introducción, vamos a darle espacio a nuestra invitada y queríamos iniciar preguntándole cómo has vivido y comprendido los procesos de movilidad académica desde sus lugares, uno más institucional, otro más experiencial, y qué implica realmente acceder a estos espacios o tu vida también
ha permeado en tu vida y que ha transformado en tu vida? Cuéntanos, Alejandra. Bueno, pues todo el trámite, ¿no?, que hay que hacer en términos de papeleo, los tiempos, que bueno, también es formativo. Es un poco agotador, pero es formativo. Entonces son como las dinámicas institucionales. Esta última movilidad que yo hice fue en Antigua, Guatemala, en el Congreso Mundial de Antropología. Y bueno, digamos que se me pidió reforzar la justificación de por qué una profesora de una licenciatura en artes visuales iba a ir a este evento, ¿no? Y cómo la participación como ponente apoyaba o reforzaba, bueno, qué incidencia tenían los procesos formativos de la LAB. Y bueno, yo me hacía esa pregunta y claro, más allá como de la diferencia de los campos antropológico y de las artes visuales y de la educación artística visual, pues pensaba que siempre es importante poder salir, ¿no? Poder también desplazar este lugar de ser uno el que está hablando e ir a escuchar, que es como algo que en términos de lo experiencial ya me parece muy importante, cómo uno se sienta a escuchar y yo valoraba mucho eso, porque claro, son eventos académicos con toda la convención de la academia, mucho tiempo escuchando a otros, sus ponencias, sus textos y yo agradecía eso, ¿no? Agradecía como esa oportunidad de escuchar, de aprender de tantas experiencias, de investigar, de tantas formas de hacer esta difusión de conocimiento con personas de tantas trayectorias de muchas partes. Entonces, bueno, en lo experiencial, que es como en lo que quiero hacer énfasis, me llamaba mucho la atención eso, cómo la movilidad y hacer parte de estos eventos académicos lo pone a uno en un plan muy, muy chévere, para mí muy importante, de dialogar, de escuchar. Me reforzó mucho ese sentido de la escucha. Siento que a veces realmente oímos, pero no escuchamos. De verdad, de prestar atención, de hacer preguntas, de dialogar. También para mí es muy motivante poder hacer parte de estos eventos porque digamos que si yo, digamos mi quehacer investigativo y docente en la LAB se desliga un poco de los temas de la investigación doctoral y estos eventos me ponen otra vez en esa sintonía y eso lo agradezco mucho, ¿no? Y bueno, creo que por último, pues me hacen preguntarme mucho también por la academia, como precisamente en estos rituales de sentarse, escuchar, de escuchar cómo se presentan el doctor, el postdoctor, toda esta, ¿cómo se llamará? Sí, toda esta dinámica pues de los títulos y de las publicaciones me hace pensar qué va a pasar en unos años con eso, ¿no? Un poco los eventos van a tener estas mismas dinámicas, vamos a mantener estas prácticas, cómo se van a transformar también con todos los desarrollos tecnológicos que hay. Bueno, me llena como mucho de preguntas. Y es válida esa pregunta, nunca nos la habíamos hecho, pero es muy válida. Ya ha pasado, está pasando en otras áreas del saber, lo que tú dices sobre bueno, los estudios, la gente que va experta pues con sus estudios, su palmarés, que su tránsito en la academia, no sé, uno en el diseño pasa, en la comunicación social también pasa, en el mercadeo pasa, se desplaza y bueno, hay otras opiniones, otra gente llega sin estudios y palmarés, sino más como el cacharreo y eso ha cambiado también los discursos académicos, no sé, sí. No nos habíamos preguntado, pero ya que tú lo traes aquí a colación, ¿qué va a pasar a futuro también? Las experiencias en la academia también. Como otras, ciertas carreras también se van a desplazar también, podría ser. Claro, por esto. Yo lo pensaba mucho también porque, claro, es un evento de antropología, de muchas ramas de la antropología, de las religiones, del cuerpo, de antropología en relación con estudios de género feminista. Bueno, era un evento con muchísimas mesas, muy intenso, jornadas muy largas, también jornadas con cine etnográfico que me pareció también genial y que se salían también pues de esa dinámica de solo escuchar. Pero sí, también son cuerpos que están quietos, sentados, escuchando, ¿no? Es sí. Como la práctica académica o la dinámica de estos eventos de siempre, a pesar de que incluso la temática del evento era redefiniciones epistémicas críticas y urgentes en las antropologías del mundo, ¿no? Y bueno, creo que muchas cosas que como desde lo más básico de estar ahí no nos estamos preguntando, ¿no? Sí. Sí, qué interesante. A mí me llama mucho la atención muchas cosas que dices y en parte, claro, cuando uno está afuera,
vuelve a tener que escuchar o escucha con mayor atención. Cuando uno está acostumbrado a un lugar, tiende a dejar de escuchar. Y yo creo que en parte nos pasa eso mucho dentro de la academia. Incluso no nos escuchamos dentro de nosotros, no leemos cosas nuevas, no volvemos a ver el contexto otra vez y es como si no pasara el tiempo, como si no nos pudiéramos adaptar, como si la cultura, si el mundo no cambiara. Y a veces esto nos sacude, es decir, salir lo sacude a uno y le dice, y las cosas se mueven, ¿sí? ¿Por qué aquí estoy pensando otras cosas nuevas? Tal vez es por eso, ¿no? Como poder salirse. Y poder salirse implica desacomodarse. Creo que sí, el acomodamiento nos entumece. Y hay algo muy, muy lindo ahí en lo que decías. Sí, en esta estructura piramidal, ¿no? De los doctores, de los títulos. Me parece que sí hay un desafío grande ahorita, porque finalmente, y esto no es para tampoco pues vanagloriar o digamos avalar tampoco eso, pero se escribe un paper con IA muy fácil. Pero los papers y los artículos académicos muchas veces pues, son de las cosas que más puntúan, por ejemplo, para los profesores, también a veces carecen tanto de personalidad, no tienen, no sé, sabor, como no se ríen, no tienen, no sé, gracia muchas veces. Y esas son cosas que no va a poder tener la IA. Bueno, no sé, de pronto. Ya no sé, pero la experiencia creo que es importantísimo. A eso voy, ¿no? Como, sí, no escribir y pensar ni escribir desde el escritorio, sino afuera, observando el campo y demás, que eso puede pasar. Esa también. Experiencia, esa capacidad, por ejemplo, de ser satírico, de cosas tan sencillas, pero que a veces no están en la academia, de pronto están cobrando o son muy importantes ahora porque finalmente nos anclan al cuerpo. Y eso, la IA no tiene cuerpo. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de muchas cosas y como la idea es hablar de tu trabajo, me parece que es muy importante pensar en tu trabajo doctoral, que también fue en otra parte. ¿Cómo se transformó tu aprendizaje o qué ocurrió en ese desplazamiento? ¿Sí? Para estudiar, hacer tu doctorado, ese contacto con otros contextos, lenguajes, formas de vida, etcétera. ¿Cómo cambió eso? ¿Qué transformó en ti y en tu investigación? Bueno, y pues cuéntanos un poquito de esa investigación, pues. Bueno, pues en relación con la primera pregunta, pues sí transformó todo. Yo hice mi doctorado en Guadalajara, en México, que pues claro, es un país con el que compartimos idioma y culturalmente muchas cosas. A veces yo me sentía como en Bogotá, pero cuando escuchaba el acento recordaba que no estaba ahí. Y claro, también la academia mexicana, sobre todo en la antropología, es muy estricta, ¿no? Para mí fue un poco chocante y desafiante en un buen sentido, porque mi formación no es en antropología. Yo soy licenciada en español e inglés, egresada del Departamento de Lenguas de esta universidad a la que amo. Mi maestría en estudios sociales y por ahí pues tenía ya algunas entradas más bien sí multidisciplinares, pero propiamente en antropología no. Entonces, claro, ya en un nivel doctoral fue desafiante y me demandó mucho pues leer y como tratar de ponerme al día en cosas que para compañeras y compañeros pues eran básicas. Sí. Entonces, claro, sí, este encuentro con una academia que es muy convencional también, súper ortodoxa, donde también la escritura, por ejemplo, en primera persona todavía es blasfemia, sí. Sí. Pero entonces también como me implicó entender que esa era la dinámica y pues como poder trabajar con los dos códigos, ¿no? Cuando era el ensayo académico, bueno, con todo el formalismo del ensayo académico, cuando era otro tipo de texto u otra posibilidad de enunciación, pues también encontrarlo. Que también pues hay que decir que en ese momento que yo empecé a hacer el doctorado entre 2016 y 2020 no tenía toda esta exposición e interés por las escrituras expandidas, conceptuales, bueno, como lo que hemos venido trabajando con el semillero desde 2022. Entonces, bueno, fue pues también un poco fácil, entre comillas, ajustarme y entender que esa era la manera, ¿no? Y un poco, bueno, sobre la investigación doctoral, mi investigación es una investigación etnográfica que desarrollé en 2 ecoaldeas en Cundinamarca, una ecoaldea religiosa. Sí, es una comunidad que se mueve bajo el Vaishnavismo, que es una rama del hinduismo, también los conocen como Hare Krishna, y otra ecoaldea que el principio inspirador es la bioconstrucción, ¿no? Todas las ecoaldeas tienen algo que se llama un principio inspirador, puede ser religioso, artístico, y es como lo que les da el norte para la convivencia
pues para ese proyecto comunitario. Y lo que me interesó ver fue la construcción de corporalidad en clave de lo ecológico y de lo espiritual, porque llegar a habitar un entorno rural cuando se viene de la ciudad hace de estas personas neorurales, esa es la categoría que los engloba, y ahí hay un tránsito de naturaleza, de pensar la naturaleza como algo externo, algo que es distinto a mí, a entorno, a entenderse como parte de un entramado. Y para llegar, digamos, a esa comprensión también encarnada, pues convergen una idea que sacraliza la naturaleza y un cambio en prácticas de alimentación, de consumos, de la idea del trabajo, de la experiencia de educación en torno a esa idea pues de una naturaleza que es sagrada, pero que se va acercando más a esa experiencia de entorno y de habitar, digamos, de hacerse, de sentirse parte de, pues como de unos marcos de vida más amplios. Y bueno, pues como todo eso sucede desde el cuerpo, por eso hablo de corporalidades ecoespirituales, también porque hay uno de los compromisos o de los ejes de estas experiencias de vida ecoaldeanas es la dimensión espiritual, religiosa, espiritual, sincrética, dependiendo de la ecoaldea va a ser más o menos amplia, diversa, pero incluso en esta ecoaldea Vaishnava pues hay apertura a muchas tradiciones místicas, y entonces este acto de trabajar en el yo desde esta dimensión espiritual redunda en el bienestar del grupo, ¿no? Y está girando también en torno a esta idea de la naturaleza como una madre, como algo superior, no como algo, no como un algo, sino como un alguien del que dependo, ¿no? Y bueno, esa es como muy a grandes rasgos la investigación. Y ya terminaste, está publicada. Sí, yo hice la defensa. Sí. La defensa la hice en 2021, pues estábamos todavía en pandemia, la hice desde aquí pues de manera remota. La tesis está en el repositorio, digamos que con el nombre en Google uno es remitido ahí al repositorio. También en 2023 publiqué un artículo en la revista Naturaleza y Sociedad sobre la investigación y los hallazgos principales. Yo veo, hay cosas muy interesantes, ¿no? Finalmente sí, en parte, tal vez toda esta tradición moderna del pensamiento que ha construido un cuerpo al margen o que observa a la naturaleza casi como una alteridad externa, pues funciona de una manera en la que tal vez la forma también en la que podemos volver, ¿sí? Es volver nosotros borrosos, difusos, y volver a ser espirituales para poder conectar, ¿no? Como que me parece, nos hemos separado tanto de eso que llamamos naturaleza, aparentemente, que necesitamos un puente. Entonces eso me parece que es muy interesante para volver. A mí me gusta, me parece que es interesante esa idea y la he percibido también en muchos otros escenarios, no necesariamente solo en ecoaldeas, sino en otros también. Y siento que de pronto entonces esa escritura expandida o lo que tú has trabajado nos puede dar cuenta de ese puente. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Es una metodología ahí para entender cómo se están reuniendo esas cosas? Porque en tu trabajo la escritura como que se desborda, ¿no? Sale de lo tradicional y produce otro tipo de conocimientos del cuerpo y la experiencia. O también, bueno, no sé, es que se me ocurren muchas cosas. El cuerpo y la experiencia, hay como un puente místico, religioso, pero también hay un puente que es experiencial, es el cuerpo, los sentidos. Y la escritura como que capta esos lugares que son tan difíciles, tan difusos. No sé, me imagino, te pregunto más bien. Pues bueno, también les comentaba que son como dos momentos diferentes de mi vida académica e investigativa, ¿no? Incluso como, yo siempre digo como medio en chiste y en serio que en mí habitan dos personalidades investigativas, como esta antropológica, sí. Que se dedicó a ver este asunto de las corporalidades ecoespirituales en este contexto, entender sus motivaciones, sus efectos, etcétera. Y lo que me ha posibilitado hacer parte del semillero Anamorfosis, de la licenciatura en Artes Visuales. Y como este interés por la escritura sí viene del pregrado, porque en mi trabajo de grado había un interés por las escrituras no alfabéticas, también con los indígenas Sicuani,
del resguardo San Rafael en Puerto Gaitán, en el Meta. Y ahí ya había pues este acercamiento a entender la escritura más allá de lo alfabético, ¿no? Y códigos, grafías que tienen pues una inscripción en diferentes soportes y materialidades como la tierra, incluso el cielo. Bueno, con la profesora Magnolia Zanabria del Departamento de Lenguas pudimos tener todo el respaldo experiencial, teórico, pedagógico para hacer este trabajo, en el que yo ya tenía esta inquietud que quedé como un poquito en pausa en la maestría y en el doctorado, pero que con el semillero y con los espacios académicos de textos que he tenido en la LAF, en las dos mallas, pues he podido trabajar. Entonces, mira que no he hecho la tarea de pensar cómo están conectados, sino que por ahora son dos experiencias investigativas diferentes. Son paralelas. Sí, pues no sé si paralelas. Yo las veo como muy en sintonía, ¿no? Sí, tal vez eso, tengo que sentarme como a pensar cómo dialogan, pero sí, seguramente hay cosas. Sí, lo que nos falta, lo que tú dices también, es estudiarlo, que se ha hecho, que hay aquí las imágenes, que algo también estamos haciendo del semillero, explorar todo el arte en las comunidades de la Cundinamarca, Boyacá. Y bueno, ahí hay unos libros nuevos, hallazgos nuevos, y hay una infinidad de imágenes y no nos hemos sentado a entenderlas precisamente. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué querían decir? Uh-huh. Entonces suena muy interesante lo que tú dices y lo que propones. Bueno, pero entonces vamos a seguir charlando de esto, de la movilidad del cuerpo, de la escritura, bueno, todo esto tan interesante. Y vamos a abrirle campo entonces a nuestro siguiente segmento que se llama Miradas y Mirillas, que busca mirar un poquito más a futuro qué pensamos sobre esto y también darle la bienvenida a otra invitada que acaba de llegar aquí a nuestra cabina, a la profe Tania Camila Usecha, que es docente de la licenciatura en Artes Visuales y representante del Comité de Circulación. Ella también es magíster en Artes Plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y artista plástica de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ya nos acompañó una vez en el programa y le damos la bienvenida otra vez. Entonces vamos a nuestra sección Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Bueno, entonces en Miradas y Mirillas queremos proyectarnos también hacia el futuro, pensar la creación como un campo cada vez más atravesado por lo colectivo, por las redes de colaboración y por formas de escritura también, que se expanden más allá de sus límites tradicionales. ¿Qué significa crear en un mundo donde el conocimiento ya no se produce en soledad, sino en diálogo, en tránsito y en relación con otros cuerpos y territorios? Creo que es algo que debemos preguntarnos y que desafía las estructuras de la academia contemporánea. Nos interesa imaginar cómo la escritura, la investigación y la práctica artística pueden seguir abriéndose a lo sensible, a lo compartido y también a nuevas formas de habitar desde lo común. Bueno, y en ese sentido y con esa introducción de Santiago y con la llegada de Tania, pues ya habíamos hablado algo sobre la movilidad y queríamos saber desde Tania, desde tu experiencia en el Comité de Circulación, cómo imaginas el futuro de la movilidad académica al interior de la UPN y qué tipo de redes, alianzas y procesos formativos debería fortalecer la universidad para proyectar a sus docentes en escenarios más amplios, como la experiencia que tuvo la profesora Alejandra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Quería comentarles que el comité tiene varias labores que tienden a fortalecer y dar continuidad a los artículos del Estatuto Profesoral Universitario relacionados con la búsqueda de la excelencia académica y que estimulan la capacitación continua de docentes, porque se entiende que la capacitación de los docentes impacta positivamente en los estudiantes. Nuestra labor entonces desde el comité es posibilitar en los docentes el conocimiento de las rutas de aplicación por parte de la ORI para los antiguos y nuevos docentes, así como visibilizar los procesos que se realizan, como el caso de la profesora que nos acompaña hoy, y hacerlo semestre a semestre como una forma de difundir y establecer esos diálogos entre otras latitudes, otras perspectivas académicas
Y el reto para nosotros es entonces que estos diálogos y esta transferencia de conocimientos sean continuos y garantizar la calidad de los docentes, la diversidad y la frescura de esos nuevos conocimientos para que finalmente nutran y estimulen y sobre todo enriquezcan los diálogos internos. Entonces una de nuestras tareas ahora es justamente levantar esos mapas de redes nacionales e internacionales que hacen parte de estos diálogos continuos. Súper, qué bien. Gracias, profe Tania. Y bueno, como estamos hablando de temas que yo creo que te competen mucho, porque tú trabajas cuerpo y todo esto, creo que siéntete libre de meter la cucharada cuando quieras. Bueno, y entrar a nuestra conversación. Entonces, profe Alejandra, frente a este trabajo que se llama Signos en Proceso, ¿cómo ves que las escrituras con X pueden seguir evolucionando también como esta práctica de investigación-creación que tú has ido adelantando, ¿no? En ese sentido? Y su relación también con estas experiencias de género y pues obviamente en nuestro contexto con la formación de estudiantes, ¿no? Bueno, pues un poco a modo de contexto, este trabajo de las escrituras con X empezó en 2021. Con el profesor Diego Romero empezamos a pensar en este prefijo ex, ¿no? Que remite a algo que fue y ya no fue, ¿no? El exnovio, expatriar, bueno. Y pensábamos cómo nos permitía pensar la escritura como una práctica artística, digamos también más allá de los géneros, como que a nosotros no nos interesa plenamente el asunto de enmarcarlo en ficción o no ficción, y si lo pienso así, pues trabajamos más desde la no ficción porque es un asunto experiencial también. Y bueno, nos dimos cuenta que este concepto ya existía, que Jean-Luc Nancy hablaba de las escrituras como una escritura que desborda el significado y el significante, que busca el sentido en el cuerpo del otro, ¿no? Que bajo la premisa de que el sentido no remite en el propio cuerpo, la escritura es un contacto que ocurre en un contacto con otro cuerpo. Y bueno, lo dijo este señor en el 70 y pico. Y aquí también está en la Universidad Distrital el profesor Jorge Peñuela, que también habla de escrituras como prácticas artísticas que también están en los márgenes, y él los habla desde las prácticas artísticas de las mujeres trans, de un grupo de mujeres trans en Santa Fe, ¿no? Como todo su activismo también es en sí mismo una práctica artística que está pues en los márgenes sociales del género, etcétera. Entonces lo que pensábamos con Diego era cómo podíamos actualizar o reactualizar ese concepto que ya existía a la luz de prácticas de creación que desborden las formas y los fondos, ¿no? Pensando que las escrituras expandidas buscan eso, desbordar las convenciones del texto alfabético sin desligarse tampoco del texto alfabético, pero jugar mucho con la experimentación de la forma y el fondo, y con la forma nos referimos a los soportes también. El asunto del género estaba también por cómo empezar a escribir expandidamente desde estas preguntas que tenemos alrededor del género como categoría sexogenérica de diferencia, pero también de los géneros, ¿no? De los géneros literarios. Entonces este artículo de Signos en Proceso recoge esa experiencia investigativa de 2022, que es el primer proyecto de 3 que tenemos alrededor de estas escrituras expandidas que empezaron ahí y que tuvieron un cierre con un proyecto del año pasado donde estuvimos trabajando desde la escritura conceptual, que es otra manifestación también dentro de muchas posibilidades que hay para pensar la escritura como práctica artística, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que estas formas de escribir no son tan nuevas, o sea, de hecho no lo son. Muchas vanguardias ya trabajaban desde instrucciones, desde escribir en otros soportes, y lo que hemos querido es aterrizarlo a la experiencia de nuestras estudiantes en el semillero. Sí, esa idea, pues pensando y recordando algunos otros trabajos, la idea de la escritura se ha pensado desde hace bastante tiempo también, entender el escrito, el lenguaje como imagen, ¿sí? La tipografía como una forma expresiva se convierte en imagen, se cambia, en la Bauhaus también pasaba, se cambiaba la posición, esa posición normal, horizontal,
se jugaba con ella, se cambiaban y se convertía en un elemento simbólico, una imagen, ¿sí? Cobra fuerza la tipografía. Hay estrategias que se derivan también de creación, por ejemplo el palincesto, ¿sí? Es escrito sobre el escrito. Y se jugaban también, hubo muchas obras de arte que se jugaba con eso. Es muy interesante, ¿sí? Como entender la escritura desde otros panoramas, otros mundos. Recuerdo también a Peter Greenaway, escrito sobre la piel, la película que él hace también es muy interesante. Y también se ha hablado mucho, se han hecho pues otras imágenes, se ha dialogado, han surgido prácticas artísticas a partir de eso que él proponía allí, del escrito sobre la piel. Bueno, es una cosa de hacer luego el libro con la piel, era otra cosa más allá. Y él siendo artista, pero propone eso. Sí, me hace recordar como estos tipos de ejercicios. Y lo que hablábamos de la imagen, entender también lo que tú dices, el alfabeto tradicional lo entendemos, y cuando no lo encontramos pensamos que no es escrito, no hay una escritura allí. Lo que hablamos con las imágenes que hay en todas estas comunidades, toca es aterrizarlas. La semana pasada, bueno, surge por ahí un artículo de investigación que habla sobre el arte rupestre, y los inicios sí se dan cuenta un poco de que hay intencionalidad, hay imágenes, caracteres que se repiten, y piensa en una suerte de escritura muy primitiva a partir de sus elementos, ¿sí? Es como interesante el tema. A mí me conectó mucho con lo que pues hablaba ahorita Alejandra, y es en últimas que la escritura tiene que, o pareciera como que busca en estos proyectos saltar o pasar, no es saltar, pasar como a una forma, no de enunciación, bueno sí, de enunciación, pero no de un individuo, de una enunciación individual, sino la escritura pasa a ser una enunciación de un encuentro, de un contacto. Por eso está importante ahí todo el cuerpo. Tal vez siempre hemos dicho que me tocó, con este texto me tocó, ¿no? pero también creo que también esto es tocarse de alguna u otra forma. Y es tremendamente importante en un mundo cada vez más desmaterializado, sin cuerpo, que es algo que hemos hablado acá en el programa muchas veces, ¿no? El desplazamiento, la experiencia sensible y sustituido muchas veces por la imagen, o bueno, en fin, por tantas cosas, pero tenemos que encontrarnos. Entonces, en ese sentido veo que tu trabajo pues se desarrolla entre semilleros, escritura expandida, creación colectiva, creo que eso es importante. Entonces, ¿qué horizontes imaginas para estos proyectos, no? Pienso que es como conectarse, ¿no? En términos de redes, de circulación, de producción de conocimiento sensible. Sí, pues la apuesta realmente sí es por continuar estas experiencias de creación colectiva, que también pues es una de las formas en la que se desmarcan estas escrituras o escrituras de la escritura convencional, que es solitaria, ¿no? Y pensar en el lugar del cuerpo en esa escritura, y pensar cómo el cuerpo es un texto en sí mismo. Bueno, sí seguir ahondando en lo colectivo y en lo corporal del acto de escribir, pensando la escritura como práctica artística. Sacar también estos hallazgos, ¿cierto? Que no se queden solo en la licenciatura, eso es súper importante. Entonces, pues como la acción más concreta que hemos hecho para que eso suceda es hacer parte de la Red de Cultura Escrita de Bogotá, que es un bracito de Bibliored de la política de lectura, escritura y oralidad. A esa red nos vinculamos el semestre pasado y hemos estado participando de talleres y actividades donde hemos podido hacer difusión de estos resultados con otros públicos académicos y no académicos. Nos interesa mucho llegar sobre todo a públicos no académicos, realmente, como para no quedarnos... Trampa de la academia. Sí, que pues sí, volvemos como a esta pregunta de los eventos, también tienen esa trampa, ¿no? Sí, que es engolosinarse entre una narrativa y una mirada interna que circula entre solo un grupo de personas. Me hace pensar también en la academia como la ex academia, ¿no? Como ese límite que desborda la misma academia y está por fuera también. Sí. Y también pensaba en un autor que ha trabajado la literatura de viajes, ¿no? Como la literatura de viajes, no solamente como en el ejercicio de escribir, sino también cómo el viaje cambia la escritura. Y cómo estar en otras tierras también alimenta esos procesos de escritura. Y no sé si tenga tiempo de preguntar cómo ha sido la recepción, no solamente los estudiantes, sino el público externo con el cual ustedes tienen contacto frente a esos ejercicios.
Pues hemos tenido un par, tal vez 3 ocasiones de tener esas interacciones y de que las estudiantes monitoras y en general las estudiantes del semillero también pues puedan, sí, tener estas interacciones pensándose como profes también, ¿no? Y siempre hemos tenido una buena recepción porque la gente se da cuenta de que puede crear desde la escritura, ¿no? Que la escritura no es solo como una convención comunicativa, sino que es un lugar de creación y que tiene pues todas las herramientas para hacerlo. Como un descubrimiento muy sencillo, pero pues muy significativo que hace que estas actividades que proponemos pues tengan ese efecto. No, la experiencia misma, o sea, hablando del territorio, dialogar con otros en otros lugares, otras voces, eso nos alimenta a nosotros como academia, ¿sí? No quedarnos aquí, y por eso es importante tanto la movilidad, como lo decía Santiago, o sea, se puede leer un autor de diversas maneras, depende del lugar donde esté, y el contexto también implica que se lee de otras maneras, entender, sí, como quiénes somos también, y eso es lo que la experiencia que tú traes impacta también a los chicos, ¿sí? ¿No? La voz cambia, de pronto cuando vas transitando cambia la voz también. Es muy interesante esto. Sí, como que hemos sobredeterminado las cosas, ¿no? Y es importante desacomodarnos. Escribir desde el cuerpo implica desacomodarse y volvernos tal vez sentirse como si estuviéramos en otro lado, pero estando acá. Podríamos volver a hablar de nosotros. Eso sería... me llama la atención, es uno como poder enrarecerse y poder desnaturalizar todo eso que uno ha naturalizado, incluso en la misma academia, ¿no? Muchas cosas. Por eso sí me gusta lo que dice Tania de ex-academia. Sería muy chévere, ¿no? Bueno, cuéntanos, Tania, siguiendo ahí como la lógica. ¿Y qué hacer para que estos procesos se sigan pues un poco amplificando? Que tener más profesores que logren movilizarse. ¿Dónde buscan los profes todo esto? Sí, porque a veces entre todas las dinámicas de la academia no nos enteramos o dejamos pasar muchas situaciones. Bueno, pues recordar que existe la ORI, que es, digamos, el estamento universitario que garantiza o promueve y ayuda no solamente a estudiantes, sino también a docentes a aplicar a este tipo de movilidades, y que también hay varias modalidades de aplicación, ¿no? Como pasantías, bueno, participación en ponencias, talleres, no solamente nacionales, internacionales. Entonces, semestralmente se envía una convocatoria a toda la comunidad universitaria. Entonces, es muy importante estar atentos y que nos sigan invitando al programa para seguir claro que sí, siempre. difundiendo los ejercicios que ya se han hecho, también como un ejercicio de diálogo continuo, ¿no? Porque lo que nos interesa es no solamente aumentar en términos numéricos como las salidas y demás, sino también que esto nos permita pues dialogar frente a estos nuevos temas que nos traen los profes después de sus experiencias y comunicarlo también con los docentes y demás estudiantes. Claro, porque es que cuando llegan los profes después de esas experiencias precisamente llegan con cosas que nos descolocan, nos desacomodan, como hemos dicho, y necesitamos eso, sí, eso es clave. Y hablando de eso, profe Alejandra, en este programa nos escuchan también afuera del país y bueno, también en muchas partes del país. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo poder encontrar lo que has hecho? De pronto contactarte si alguien quiere trabajar o tiene una idea o quiere compartir algo contigo. No sé, ¿cómo buscan tu trabajo? ¿Cómo te encuentran? Bueno, sí, como en las redes académicas, con mi nombre completo, Vanessa Alejandra Cano Bermúdez. Ahí pues pueden tener como acceso a mi CVLAC, la información que está también en la página de la licenciatura. Sí, y creo que está el correo institucional, entonces pues y por también ahí. Pásese por la LAF. Y sí, claro, que se pasen por la LAF. Y en cuanto al semillero... Que preparar un viaje para la LAF. En cuanto al semillero, sí, ¿tienen Instagram? Tenemos una cuenta en Instagram que se llama Colectivo Anamorfosis. Colectivo.anamorfosis. No estamos tan juiciosos como deberíamos, como actualizando los ejercicios y demás semanales, pero bueno, sí hay muestras de procesos y de actividades en las que hemos participado. Y por ahí también se pueden contactar y conocer como lo que han hecho en sus procesos. No, yo creo que invitar a los profes, ¿no? A participar de esto es un derecho de ustedes como profesoras, como profesores,
y pues hay que hacerlo, y claro, muchas veces implica arriesgarse, implica cambiar de vida un montón de tiempo, hacer cosas, pero siempre será bueno, ¿no? Sí, es muy refrescante. Sí. Yo creo que, claro, mi movilidad fue como la semana antes de que se acabara el semestre, eso fue un poquito caótico porque, claro, al regresar está la entrega, los cierres, pero sí llega uno con preguntas, que es lo que me parece más importante, con ideas. O sea, hubo cosas que yo también pensé y que estoy haciendo en las clases de este semestre, ¿no? Llegué con referentes, con cosas que he podido materializar y pues bueno, eso es como también lo que se espera de las movilidades, ¿no? Bueno, muchas gracias a Tania, muchas gracias a Alejandra por acompañarnos en nuestro programa. Y bueno, esto fue su Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Chao. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las Pedagógica Radio.